clase 16, Mat 071, vamos a ver coordenadas polares. El sistema de coordenadas polares, como el cambio de coordenadas cartesianas, las gráficas en polares, varios ejemplos de curvas en polares. Voy a ver si les muestro también en el GeoGebra cómo se hacen. Intersecciones de nuestras curvas en polares y eso. Así que vamos acá con nuestro cambio de coordenadas. Entonces, en general, nosotros tenemos la idea del plano cartesiano, coordenado. El plano cartesiano que me dice, tenemos una recta allá, otra recta acá, y nosotros ubicamos los puntos, los x, y, con una distancia desde el origen x y una altura desde el origen y. Y esos serían nuestros puntos x, y. La idea de hoy día es cambiar un poquitito eso, y hay un sistema de coordenado, también tiene dos coordenadas, introducido por Newton, que se llama el sistema de coordenadas polares. Y es bastante conveniente para algunos tipos de cálculos, sobre todo para algunos gráficos. Hay gráficos que en cartesianas no resultan. Entonces, ¿qué se hace en este sistema de coordenadas polares? Se elige el origen, que se le llama polo, ese puntito de ahí, que es como nuestro origen en el plano cartesiano. De ahí se traza el eje polar, que es como el lado positivo de nuestro eje X. Y eso es todo. Ese sería como nuestro plano en polares. Ahora, cualquier punto que ahora no se llama en X, Y, está caracterizado siempre por dos características. Una es el ángulo que forma como el segmento de recta que une el origen con el punto. Me perdí. Es la longitud, el R, y el otro es ese mismo segmento, el ángulo que forma con el eje polar. Entonces, estas dos características se anotan así, R, el ángulo. R es la distancia desde nuestro punto al polo, y el ángulo es el ángulo que forma el segmento de recta con el eje polar. ¿Ya? Acá nos dice que el punto P se representa mediante el par ordenado r-θ, donde r y θ se llaman las coordenadas polares. Si P es 0, es el origen en realidad, entonces el radio es el 0, porque ahí no hay distancia, y podría ser cualquier ángulo, porque da lo mismo la distancia, o sea, da lo mismo el ángulo si no me muevo nada desde acá. Sí, eso es un poco extraño en las coordenadas polares, porque los puntos tienen más de una representación, tienen infinitas representaciones dependiendo del ángulo. De hecho, este mismo punto r, θ, si yo doy una vuelta completa del ángulo y vuelvo a donde mismo, es lo mismo que escribir el punto r, 2pi más θ. Porque sería como avanzar 360 grados y volver al mismo lugar. Por eso, puede que aquí sea un poco más extraño esto de tener distintos ángulos, pero viene dado por esto. Ahora, con eso mismo de los ángulos y la repetición de los ángulos, hay que tener cuidado en las representaciones que tengamos, ¿ya? Entonces nos dice que vamos a extender un poquitito esto y nos fijamos bien en esto. Este punto que está acá arriba, que le seguimos llamando P, era R, θ, ¿sí? ¿Qué pasaría si el R es negativo? Uno dice la distancia desde el origen hasta el P, ese es el R, que es una distancia positiva. ¿Qué pasaría si el R es negativo? Si estamos hablando de una distancia negativa, uno dice, bueno, es como ir para atrás. En el mismo ángulo voy para atrás, así que dibujo acá abajo. Esta sería una como longitud negativa, en el sentido, como este sería el sentido más original, y si considero una distancia negativa me voy, pero en el otro sentido, hacia el otro lado, como con los vectores. Entonces, el punto P, r-θ, y este punto que le voy a llamar Q, que es menos r-θ, están en la misma recta, porque el ángulo que forman sigue siendo el mismo con la horizontal. Si yo hago una horizontal acá, el ángulo sigue siendo el mismo. Por eso es la misma recta.
Pero hay que tener cuidado con eso del R. El R es positivo, el R es negativo. Además, este punto Q, que se puede escribir como menos R, teta, también lo podríamos escribir como R más pi más teta. ¿Por qué? Porque esto es pi, que sería 180 grados, más ese pedacito que es teta, así que sería pi más teta. Y en este caso, como el ángulo llega hasta acá, el sentido original sería medir hacia ese lado. Y en ese caso, el punto se escribiría como R, pi más teta. ¿Ya? Es un poco extraño esto, así que, ¿dudas, chicos? ¿Dudas? No, profe. ¿No? La idea es que vayamos viendo. Entonces, el sistema de coordenadas polares, pero ahora veamos si encontramos alguna relación con nuestras cartesianas. Acá nos dice, vamos a hacer un pequeño dibujito. Un punto P en el plano cartesiano se puede, o sea, en el plano se puede representar con cartesianas o con polares, ¿sí? Y tienen una relación. ¿Cuál relación? Y voy a hacer un triangulito. En realidad voy a dibujar el plano cartesiano. Tiene ahí su plano cartesiano. Si considera solo el eje polar, sería como esto de acá. Si tengo un punto P de coordenadas x, y, ¿por qué se me está quedando pegado? Ya. El alto es el y, acá es el x, y podríamos encontrar la misma característica con el ángulo y la longitud que está acá. Pero fíjense bien, nosotros podríamos hacer un dibujito, o sea, un triangulito. La altura sería y la base del triángulo sería x. De ahí vienen estas relaciones, uno dice, ya, vamos a pensar. ¿Hay alguna relación trigonométrica que exista entre la base de este triángulo y la hipotenusa? Decía, ¿era el seno o era el coseno? ¿Alguien se acuerda? Coseno. El coseno. Entonces nos decía, el coseno de nuestro ángulo es adyacente partido por hipotenusa. De ahí el R, como es una distancia en general positiva o negativa, no cero, lo puedo pasar multiplicando. Y de ahí tenemos esa primera relación. Lo mismo pasa con el opuesto. Uno dice, seno de nuestro ángulo sería opuesto partido por hipotenusa. Y el R de nuevo pasa multiplicando y nos quedaría esta relación de I. ¿Sí? Pero formando el triángulo, ahí tenemos absolutamente todas las características. El teorema de Pitágoras me dice que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Y ahí está esa. Y con las últimas dos, o sea, con las primeras dos de arriba, como dividiendo y dividido en x, nos da esta relación. Y dividido en x es seno partido en coseno, las r se simplifican, así que me queda la tangente. Entonces, podemos hacer este cambio entre lo que nosotros conocemos como coordenadas cartesianas y las nuevas polares, ¿ya? Solo usando la trigonometría, bueno, y el teorema de Pitágoras, ¿ya? Esa sería nuestra relación, así que podemos hacer un cambio. Veamos acá si nos resulta. Dado los puntos en coordenadas polares, encuentre sus coordenadas cartesianas y represéntelos gráficamente. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a representar igual. Uno dice, sí, estamos en polares. Tengo mi polo y el eje polar. Existe el otro eje, el que va hacia acá arriba, casi no se usa como con nombre, porque es el polo el eje polar el que más importa. Pero el de arriba también existe y se llama eje normal. Más abajito lo vamos a ver. El ángulo pi, ¿dónde está?
acá, 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 como más o menos para ubicarnos. Acá está el ángulo 0, como aquí, ángulo 0, y de ahí empieza a avanzar. ¿Cuánto sería ángulo pi? ¿Dónde estaría ubicado el ángulo pi? ¿Cuánto es pi? 180 grados. ¿80? 180. 180. Entonces uno dice, ¿cómo que va a caer acá? ¿Sí? Ese sería 180 grados, desde el 0. Pero tiene distancia 2. Entonces uno dice 2 cuadraditos. Este sería mi punto 2 con pi. Ese es el ángulo. Ese es el ángulo. Y la longitud hacia el polo es 2. Y el ángulo es pi. Así que si yo lo pienso en coordenadas cartesianas, sería como el menos 2,0. ¿Sí? Vamos a ver si nos resulta. Arriba nos dijeron que x era igual a r coseno teta y que el y es igual a r seno teta. Ya, entonces, r coseno teta, r seno teta, uy, qué feo. Ahí sí, casi. Tan pegado que está esta cosa. Ya, entonces, mi coordenada x sería r. El r es la primera como coordenada. 2 por coseno de pi. Y el y, voy a escribir más abajo, sería 2 por seno de pi. ¿Cuánto es coseno de pi? 0. ¿Seguro? ¿No lo ven con la circunferencia unitaria? Menos 1 nos dice el Ignacio. Sí, menos 1. A ver si me resulta. Me quedé medio chueco, pero... Este es el coseno, como el del x, coseno del ángulo. Y el de arriba es el del seno. Entonces en pi estaríamos acá. ¿Mm? ¿Cuánto mide el eje x ahí? Menos 1. Es una circunferencia unitaria que dice que tiene radio 1. Así que ese valdría menos 1. En cambio el seno, que es como la altura, sería 0. Aquí nos quedaría que y vale 2 por 0. Así que nuestro punto en coordenadas cartesianas nos quedó como menos 2,0 y es perfecto. ¿Ya? Así al menos lo veo yo. ¿Me acuerdan? Ya. Probemos con otro, el 2 o el 3. 2 o 3, 2 o 3. 3, ok. 3, bueno, 3. Ya. Ah, por el ángulo negativo. Qué feo. Ya vamos a graficarlo. Pi tercios, más o menos. ¿Cuánto era? 60. 60. Entonces está en el primer cuadrante, pero es mayor que 45. Debe ser, lo voy a dibujar en rojito. Debe ser como algo así. Es una aproximada. Pero me dicen que la distancia es menos 4, así que uno dice 60 grados. Debería ir para allá, pero la distancia es menos 4, así que la voy a dibujar para el otro lado. Bueno, no sé cuánta es la distancia acá. 1, 2, 3, 4. Debería ser como un punto por acá. ¿Ya? ¿Cuál punto? No sé. Esa es la idea, que lo encontremos. Pero yo sé que si lo dibujo, debería estar como en mi tercer cuadrante. De hecho, esto también es 60. Y veámoslo con la regla que aparece acá. Uno dice, el x era r menos 4 por coseno del ángulo. Y el y es r por seno del ángulo. Ya. ¿Alguien se sabe de memoria esos? Yo no me lo sé.
Yo, Hoy no estoy 100% seguro, pero creo que el seno era raíz de 3 partiendo. ya, un medio el primero y el otro raíz de 3 partiendo. ¿Cómo se lo saben, chiquillos? Yo hago mi super tablita. Ti, ti, ti. 0 y sexto, 30, y cuarto, y tercio, primero. Ya, coseno de pi tercios era un medio, así que los chiquillos estaban súper bien. Medio menos 2. Y raíz de 3 medios, sí, tienen razón. Y el de pi tercio, el seno, es raíz de 3 medios. Y me quedaría raíz de 3 medios menos 2 raíz de 3. Y eso está perfecto porque los dos me dieron negativo y eso es el tercer cuadrante. Así que el punto sería menos 2 raíz de 3. Y listo. Con esa conversión estamos listos para como descubrir estos primeros puntos. Ojo, no es que siempre pasemos puntos de cartesianas a polares, pero es como para tener una primera aproximación al cambio. De hecho, eso es lo que después vamos a utilizar para graficar también. Al revés, dados los puntos en coordenadas cartesianas, encuentre en cada caso una representación en coordenadas polares. ¿Por qué una? Porque existen infinitas. Y acá me acuerdo que r al cuadrado era igual a x al cuadrado más y al cuadrado por el teorema de Pitágoras, y que la tangente del ángulo era y partido en x siempre que el x no fuera 0. ¿Ya? Misma idea. Vamos a hacer el primero. Y vamos a dibujar. Este está en coordenadas cartesianas. Ya, el menos 1, raíz de 3 sería menos 1 por acá, raíz de 3 por acá, debería estar ahí en el segundo cuadrante. O sea, el ángulo es mayor que 90 grados y la distancia es positiva. Podríamos considerarlo así. Ya, entonces, el r cuadrado, yo sé que es x al cuadrado, o sea, es menos 1 al cuadrado, más raíz de 3 al cuadrado. Así que nuestro r cuadrado es 4. El r, 2. ¿Podría ser menos 2? Sí, podría ser menos 2 si yo tomo el ángulo para acá abajo, pero es raro eso. Por eso tomo el positivo por la distancia. Y la tangente del ángulo es y partido en x. Sería raíz de 3 partido en menos 1. ¿Cuándo la tangente nos da raíz de 3 partido en 1? Negativo. El negativo da lo mismo en realidad. Es porque estamos acá en el segundo cuadrante. Entonces no significa que gira como en sentido horario. Es que puede ser que gire en sentido horario, y en ese caso podríamos considerar el r igual a menos 2, o que tiene más de 90 grados. Ya. Porque la tangente es positiva en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. En los otros dos es negativa, así que podría ser que gire más de 90 grados. Y yo de nuevo voy a mi tablita, que no es mía, solo me gusta usarla. Yo tenía un alumno brasileño que tenía una canción desde el colegio para la tablita. Ya, cuando la división de seno partido en coseno nos da raíz de 3, y uno dice, acá no, acá no, acá no, acá no, en pi tercios, perfecto. Sí, Francisco. Entonces ahí uno dice, el ángulo podría ser pi tercios, pero, tengo un pero. Si el ángulo es pi tercios, que sería 60 grados, es positivo la tangente. Yo quiero el mismo, pero negativo. Así que hago el reflejo y este tiene que valer pi tercio. ¿Ya? Si ese mide pi tercios, ese pedacito de ahí, ¿cuánto mide este para tomar ese ángulo positivo? 120. No sé, sí, 120. Pi menos pi tercios. 60, sí, 120. O pi menos pi tercios.
¿sí? Y ese es el que estábamos buscando nosotros, no el positivo. Así que sería el ángulo, como es negativo, o es menos el ángulo, o es pi menos pi tercios, que serían 120 grados. ¿Ya? O el ángulo podría ser, le puse pi medio pi tercio, menos pi tercio. Ya, ¿qué les estoy diciendo? Les estoy diciendo, el ángulo hasta ahí es pi menos pi tercio, o 120 grados, o 2 pi tercios. Distintas formas. O yo podría haber considerado el ángulo hacia acá abajo en sentido horario, y ese sería menos pi tercios. Y también funciona en ambos lados, la tangente es negativa. Lo importante acá es que si yo mido hasta acá, mi punto no está en el segundo cuadrante, estaría en el cuarto cuadrante. ¿Cómo lo traspaso al segundo cuadrante tomando esa medida? ¿Alguna idea? ¿Con más pi? Claro, más pi. Ya, y acá vamos a escribir dos cosas. Con pi menos pi tercios, que sería como lo que nos dijo el Johan, el punto sería, la longitud es 2, y el ángulo era el que descubrimos, que era el pi menos pi tercios, que es 2 pi tercios. Y ese es el que está dibujado ahí. Si yo considero mi ángulo negativo, lo considero ahí, para no dibujar mi punto acá, dibujarlo al otro lado, mi longitud tendría que ser menos 2. Como en vez de dibujarlo perfectamente donde dibujé el ángulo, sería pasar por el polo hacia el otro lado. Y esa es otra misma representación en coordenadas polares que tiene este punto. ¿Se entiende la idea? ¿No? ¿Alguien con duda? Yo no entendí, profe. ¿Ah? Yo no entendí. ¿Qué no entendió? Es que se me pegó un poquito el compu. Entonces no. Ah, ya. Sí. Sí. Teníamos un punto acá. Estoy dibujando mis ejes. Teníamos un punto acá y descubrimos que el ángulo que forma, pero acá, es pi tercios. ¿Sí? Entonces dijimos, una forma de encontrar el ángulo desde el 0 hacia allá es restándole pi. Este sería pi menos pi tercios. Así que mi punto en coordenadas polares sería esta longitud, que es 2, y el ángulo que me dio, que es 2 pi tercios. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Em, es que ¿cómo supo que pi tercio era de ese lado? No, no lo supe. Porque mira, déjame borrar. Lo que pasa es que cuando nosotros resolvimos esta ecuación, esta me dio que la tangente del ángulo era raíz de 3 partido en 1, pero negativo. ¿Qué significa que es negativo? O que está acá o que está acá, porque la tangente acá es positiva y acá también es positiva. En esos otros dos lados es negativa. ¿Se entiende esa parte? Creo que sí. Ya. Entonces uno dice ya. La tangente es raíz de 3 partido en 1, como el positivo. Uno piensa en el positivo porque son los valores que más tiene, como los valores de la tabla. Cuando la tangente nos da raíz de 3 medios, en pi tercios. Entonces uno dice, ya, pi tercios, pero pi tercios está acá. Yo quería el lado negativo, no el positivo. Así que lo que uno hace es como un reflejo. Y quiero que el pi tercios esté acá, ¿ya? Porque ahí me va a dar que la tangente va a ser negativa. No en el primero y en el tercer cuadrante, en el segundo y en el cuarto. Entonces, el mismo ángulo que Pero, aprendió, profe, dígame. em, que igual es un poco distinto porque
Usted dijo que raíz de 3 partido en 1 era igual a de 3 partido en 2, ¿No? ¿Dónde? porque la tangente de teta es raíz de menos raíz de 3 partido en 1 y el otro es raíz de 3 partido en 2, ¿Cuál el es? pi tercio. El pi tercio es raíz de 3 partido en 1. Es partido en 2, profe, creo. No. No puede ser partido en 2, porque los valores conocidos siempre suman, ¿cómo decirlo? Suman 4 cuando lo elevamos al cuadrado. 4 más 0, 3 más 1, 2 más 2, ¿sí? El raíz de 3 partido en 2, no, ese sería el seno, no la tangente. Ah, verdad, se me había confundido. ¿Sí? ¿Será eso? Sí, sí, creo que era eso. ¿Algo más en lo que tenga duda? Creo que no. No. Bueno, si tiene dudas me avisa. Ya. Hoy no me acuerdo en qué quedé. En el ángulo positivo, en esa opción, que es la opción roja, o si lo medimos en los ángulos negativos, en los ángulos negativos, acá para no tener que dibujar acá abajo en el cuarto cuadrante y pasarlo al segundo cuadrante, pasar por el origen hacia arriba, le tengo que poner longitud negativa. ¿Ya? Son dos opciones. ¿Existen más opciones? Sí, existen un montón de opciones de escribir nuestros puntos en coordenadas polares. ¿Ya? Hagamos el 2 o el 3. ¿Cuál quieren hacer? ¿Dos o tres? ¿Dos o tres? Dos, ok, dos. Vamos con el 2. Mi tablita la voy a mover. Ya, 2. Lo dibujamos. Esto es primer cuadrante. Sería 2 y 2 raíz de 3, algo, no sé, por ahí. Positivo. Como es positivo, es más fácil en realidad. El de acá también va a ser positivo porque es como 0, menos 1. Entonces uno sabe ubicar el tiro ese ángulo. ¿Ya? Ya. De todos modos, el r cuadrado es igual a el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. 4 por 3, 12. Así que nuestro r cuadrado es 16 y eso significa que la distancia desde este punto al origen es 4. O podría ser menos 4. Y la tangente del ángulo es y partido en x, y partido en x sería 2 raíz de 3 sobre 2, que es lo mismo que raíz de 3 partido en x. Ah, nos dio lo mismo. ¿Cuál ángulo nos sirve? Raíz de 3, o sea, y partido en 3. Pi 3. Pi partido en 3. Y ese está en el primer cuadrante. Ese me dio al tiro. No lo tengo que pensar mucho más. Así que tengo ángulo, tengo distancia. Mi punto sería 4, pi tercios. Y listo. ¿Dudas, chicos? No, ninguna. No, profe. ¿No? Vamos entonces. Gráficas de curvas en polares. Eh, tu, 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 tu. La gráfica de una ecuación polar RF de teta, eso lo marco. ¿Por qué lo marco? Porque les dije que lo íbamos a ocupar más adelante. O de manera más general, una función que depende de dos parámetros, de dos variables, r y teta igual a 0, es como una ecuación implícita, consiste en todos los puntos que tienen al menos una representación polar y que satisfacen esa ecuación. ¿Sí? Ahora, algo importante, y es que como transformación que no están acá. Nosotros sabíamos que pa, 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 este punto que es r, teta tiene la misma representación que pi más teta, sería menos r
teta más pi. El teta más pi sería llegar hasta acá, y como es menos r, lo dibujamos al otro lado del polo. Como en vez de dibujarlo en el sentido original de donde va el ángulo, hago el reflejo a través del polo. Entonces, como estos dos tienen la misma representación, nosotros podríamos seguir haciendo este juego. Como le cambio el signo al r, le cambio el signo al r, y lo cambio muchas veces, pasa de positivo, negativo, positivo y así. Y le voy sumando pi al ángulo. Esto es que esos puntos tengan este tipo de representación, como estas infinitas representaciones, que fue lo mismo que nosotros hicimos en el ejemplo de arriba, nos dice que una gráfica en polares también tiene infinitas representaciones, y está dada por esto. Si una gráfica es r por r igual a f de teta, el r se puede cambiar por menos 1 elevado a n por r, menos 1 elevado a n por r, y f de teta, el ángulo, cambia a teta más n por pi, que sería cómo escribir este punto de distintas formas. Entonces, tenemos que tener un poco presente esto, de hecho lo voy a enmarcar, porque eso es lo que nosotros vamos a considerar cuando empecemos a hacer el análisis de nuestras funciones en polares. Nos va a servir bastante, ¿ya? Pero es por la representación que tienen estos puntos. Voy a copiar después. Ya. Las simetrías. Vamos a estudiar las simetrías de nuestros gráficos, después vamos a ver los gráficos, cómo son. Hay gráficos como emblemáticos en polares, y ahí les voy a mostrar el GeoGebra, se los puedo mandar también, para que lo puedan como jugar y graficar. Entonces vamos a estudiar las simetrías, que es como cuando una función era par o una función era impar. Lo mismo acá. Y lo tenemos que pensar para este tipo de análisis, como pensando que nuestra función, esa común y corriente, también la puedo escribir así, de las dos formas, ¿ya? Entonces, simetría respecto al eje polar, o sea, lo mismo arriba que abajo del eje polar. ¿Cómo lo hace uno? Verificando los puntos. Si yo cambio, este es mi punto original, si yo cambio este punto por menos teta, le cambio al r al teta por menos teta, y me da exactamente lo mismo abajo, entonces sí tenemos una simetría respecto al eje polar, como el ángulo de arriba, lo dibujo también abajo y me da lo mismo, entonces sí pasa. O haciendo la otra transformación, que es cambiando r por menos r, a ver, r por menos r, que sería acá, y teta por pi menos teta. Como, ¿de dónde salen estos chiquillos? Si ese es teta, y yo completo acá mi plano cartesiano, este también sería teta, como el reflejo. Y hasta acá sería pi menos teta. Pero como estoy cambiando r por menos r, en vez de dibujar acá arriba, lo dibujo acá abajo. Si al hacer estos cambios me da la misma función, o no la misma función, la equivalente con esa transformación, quiere decir que mi función era simétrica con respecto al eje polar. Lo más fácil es siempre cambiar teta por menos teta, pero no siempre resulta, ¿ya? Hay que tener presente los dos. Entonces, son distintas formas de escribir este punto, en realidad su representación acá abajo. Son distintas formas de escribir este punto de acá abajo y que me dé como la misma idea que del de arriba. Así que vamos a verificar esto. Ojo, tenemos que verificar si se cumplen como estas, alguna de estas representaciones. Así que la voy a copiar para que la utilicemos abajo. Con ese cambio. Ya. Entonces, acá por ejemplo el r igual a 1, si yo hiciera este cambio, uno diría, el r lo puedo cambiar por menos 1 elevado a la n por r, y acá ¿tengo algún ángulo que cambiar? No, no tengo ningún ángulo que cambiar, así que esto es igual a 1. Ese menos 1 elevado a la n tiene dos opciones, o es positivo o es negativo.
Así que esto me dice que tenemos la opción de que R sea igual a 1 o que R sea igual a menos 1. Y esos dos gráficos corresponden, son dos formas de escribir esto mismo. Y después vamos a ver como cuál es. ¿Ya? Pero eso quiere decir que si yo hago alguno de los cambios que está acá arriba, o el ángulo por menos el ángulo, o el R por menos el R, y al mismo tiempo el θ por pi menos θ, y me da alguna de esas dos representaciones, entonces sí tenemos una simetría con respecto al eje polar. Uf. El más fácil, chicos, yo les dije es que vamos a cambiar θ, lo vamos a cambiar por menos θ. Si yo en este gráfico, en R igual a 1, cambio θ por menos θ, ¿qué me da? ¿Cambia algo? ¿Tenemos algún ángulo que cambiar? ¿No? ¿Sí? No me están entendiendo. A ver, probemos acá. En este, chiquillos, no cambia nada porque no hay ningún cambio de ángulo. Así que queda igual y es simétrico. Queda igual. Y tenemos una simetría. Es simétrico con respecto al eje polar. La probemos acá. Hago el mismo cambio para saber que las posibilidades de funciones que voy a tener. Acá, hago el mismo cambio. R por menos R sería menos 1 a la n por R igual a... Y acá hago ese mismo cambio. F, o sea, 2 por coseno de θ más n. Esa es la transformación que yo le haría a esta función. Cambio los R por esto y el ángulo lo cambio. De nuevo tenemos dos opciones. O el n es par o el n es impar. ¿Qué pasa si el n es par? ¿Cómo me queda este lado de acá? Positivo. Positivo, me queda este. Igual a 2 coseno. Fíjense que el n es par, así que me queda esto como más 2pi o más 4pi o más 8pi. ¿Qué pasa si me queda coseno de esto más 2pi o más 4pi o más 8pi? ¿Alguien se acuerda? Daría una vuelta, pero. O sea, daría vueltas, pero quedaría en el mismo punto, se supone. Sería el mismo, es periodo. El periodo del coseno es 2pi, así que en realidad me quedaría lo mismo. Así que la transformación para los n par me dice la función es exactamente la misma. Pero cuando el n es impar, me quedaría negativo. Y nos quedaría 2 coseno de θ más l. Ya, acá yo tengo mi duda porque digo, ¿qué pasa si el coseno yo le sumo más pi? ¿Cambiaba en algo? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿De los cambios que pasaban? Sí, ¿Sí? daba como media vuelta más. Ya, da media vuelta más. Entonces uno dice, a ver, voy a pensar. Si tengo mi coseno, acuérdense que el eje X es como el coseno, el otro es el seno. Ya tengo mi ángulo y le sumo un pi, me va a quedar acá abajo, ¿cierto? Y si le sumo 3pi, va a ser 1, 2, o sea, a este, 1, 2, 3, y va a quedar acá abajo. Y si le sumo 5, va a quedar como acá abajo. El coseno sigue siendo igual, pero va a cambiar el signo, porque acá el coseno era positivo y acá el coseno es negativo. Es el mismo valor, pero en negativo. Así que ese coseno nos va a quedar menos r igual a menos, por el negativo, coseno del ángulo. Ah, pero los menos se van y me queda la misma función. ¿Qué quiere decir esto? Que esa función, cuando yo le hago este tipo de transformación, me queda igual. Da lo mismo si le sumo un n par o un n impar. Siempre me queda exactamente el mismo, acordándome de las propiedades de coseno.
Ahora veamos lo de la simetría. ¿Qué hago para saber si es simétrico? Cualquiera de esas dos cosas. O cambio el ángulo por menos el ángulo, o cambio esto. Yo voy a cambiar el ángulo por menos el ángulo porque es como el más simple. Voy a cambiar teta por menos teta. Entonces me va a quedar r igual a 2 coseno de menos teta. ¿Cuánto es coseno de menos teta? ¿Alguien se acuerda de esto de los cosenos y los senos? Que uno era par y el otro era impar. ¿Alguien se acuerda de eso o no? Coseno es par, ¿o no? Sí, coseno es par. Así que en realidad eso es lo mismo que decir 2 coseno del ángulo. Y nos quedó exactamente igual al original, así que es simétrico con respecto al eje polar. Y este, ahí este también es simétrico. Ya, ese lo dejamos de tarea. Ese también es simétrico, chiquillos. Simétrico. ¿Cómo lo pienso yo? Cambiando también el ángulo por menos el ángulo. Pero les va a dar una representación. Una de estas representaciones. ¿Ya? Para que tengan ojo. Existen otras simetrías que es con respecto al eje normal, que es como nuestro eje Y. En ese caso, la simetría se ve. ¿Cómo lo veo? Este punto original estoy viendo si es exactamente igual a este. Entonces, ¿qué cambio? Cambio el ángulo por pi menos el ángulo. En realidad esa flecha está pésima. Pi menos el ángulo es esto. Es hasta ahí. Ese es pi menos el ángulo. O la otra representación, cambio el ángulo por menos el ángulo, o sea, hacia acá abajo, pero en vez de dibujar acá, grafico en el menos r, o sea, paso por el eje polar hacia el otro lado y acá. Ese punto lo podemos hacer o así o así. Cualquiera de las dos formas está perfecta. Y así es como yo verifico que una función es simétrica con respecto al eje polar. Y vamos a probar. Ya. ¿Cuál era el cambio? Dijimos, ángulo por pi menos el ángulo. Cuando hago eso yo, como con todos los que no tienen ángulo, esa es la parte más fácil. Recuerden que el 1 tenía dos representaciones, o r igual a 1 o r igual a menos 1. Ambas eran equivalentes. Si yo acá cambio el ángulo por pi menos el ángulo, me sigue quedando r igual a 1, ya no cambié nada porque no tiene ángulo, así que sí es simétrica con respecto al eje normal. Recuerden que estamos acá con el eje normal. Este puede que nos complique un poco. Y me dice, bueno, vamos a pensar. Cuando yo hago como sus variaciones, debería ser menos 1 a la n, r igual a 1 más seno de teta más n. Esas son sus infinitas representaciones. Si n es par, este me queda positivo y me queda 1 más seno de teta. Par por pi, como el periodo del seno es 2pi, si yo le sumo 2pi o 4pi o 6pi u 8pi, me va a quedar ese. Pero, si n es impar, acá me queda negativo, acá me queda 1 más seno de, y si n es impar, yo tengo mi ángulo teta ahí, si yo sumo 3pi o 1pi, me va a quedar acá abajo. Eso hace que que el seno sea negativo. Si sumo pi, sí. Es absolutamente lo mismo, pero
acá abajo negativo porque la altura es negativa. Así que me va a quedar como menos seno de... ¿Cómo escribo? ¿Cómo escribo? Menos seno de teta. Este cambió la representación que está ahí. No todos pasaron a ser negativos. Entonces, ya este es más distinto a los que habíamos visto, porque acá me queda, multiplico por negativo y me queda R igual a menos 1 más seno de teta. Estas son las dos representaciones que tiene esa misma función. Son dos formas de graficarla, pero que se refieren como a lo mismo. ¿Ya? Haciendo cuál cambio, el que vimos arriba. Entonces uno dice, ya, voy a hacer algún cambio acá. ¿Qué cambio? Teta por pi menos teta, o r por menos r, y teta por menos teta. Vamos a probar el segundo porque no lo hemos probado, y en este caso se da facilito. Entonces, para ver si es simétrico, cambio r, lo cambio por menos r, y el teta lo cambio por menos teta. Ahí está. Y si me da alguna de esas dos representaciones, entonces sí es simétrica. Entonces cambio el r por menos r, 1 más seno de menos teta. Ya, el seno, par o impar. ¿El seno era par o impar? Impar. Impar, así que el menos va afuera. ¿Y esta representación se parece a alguna de esas dos enmarcadas? Todavía no, pero multipliquemos por menos 1. Ahí está. Nos dio la segunda, así que sí es simétrico. Sí se cumple que cuando yo hago ese cambio, me da alguna de las dos representaciones que son equivalentes en polares. Entonces, simétrica. Este no es simétrico. A ver. ¿O no? Coseno. Normal. No debería ser simétrico esto. Ese tibio no les debería dar simétrico. No simétrico. Ya. Y el último, la simetría respecto al polo, que es como la simetría respecto al origen, es esta como reflexión. Sí. Y tenemos dos opciones. O cambiamos el r por menos r, que es en vez de dibujar acá arriba, dibujamos acá abajo, o cambiamos el ángulo por pi más el ángulo, porque ahí de nuevo graficaríamos acá abajo. Y ahí tendríamos una simetría respecto al polo. ¿De qué me sirven todas las simetrías? Bueno, para estudiar cómo podría ser nuestra función. Si yo ya sé que es simétrica, entonces es más fácil graficar. Grafico solo un lado, no todo. Ya, de nuevo el r igual a 1. Tenía dos representaciones, r igual a 1 y r igual a menos 1. Y acá, de nuevo, voy a cambiar el ángulo porque no me va a cambiar en nada, porque no tiene ángulo. Así que si cambio el ángulo por pi menos el ángulo, me sigue quedando r igual a 1. Así que es simétrica. Esta es una curva simétrica con respecto al eje normal, al eje polar y al origen. ¿Se imaginan cómo podrá ser una curva simétrica a todos los ejes y al origen? Chicos, ¿alguien se lo imagina? Yo por lo menos no. ¿No? Es súper fácil y a uno no se le ocurre. Es un círculo. Es un círculo común y corriente. Es simétrico con respecto a esto, reflejo para allá y para acá. Es simétrico con respecto a esto, lo mismo para arriba que para abajo. Y cualquier punto, si yo lo atravieso por el polo,
me da lo mismo acá abajo. Es un círculo, por eso es simétrico con respecto a todo. Bien. El 1 más coseno, no sé si lo analizamos arriba. 1 más coseno. No, no lo analizamos arriba. Veamos las simetrías que tiene el 1 más coseno. Acá. Ya. Las simetrías para el 1 más coseno sería, recuerden, cambiar el menos 1 a la n por r. 1 más coseno de ángulo más n por pi. Y los separamos en los pares y en los impares. Par. Si es par me queda positivo y me queda exactamente el mismo por el periodo del coseno. Si es impar me queda negativo y me queda 1 más, y habíamos dicho que si aquí teníamos un ángulo y le sumábamos un pi, o 3pi, o 5pi, quedábamos acá abajo que era negativo. Así que queda como menos coseno del ángulo. Y este también cambia un poquitito. Si multiplico por menos 1, me queda que r es igual a menos 1 más coseno del ángulo. Y ahí tengo mis dos representaciones. Así que los cambios que hagamos acá nos tienen que dar algunos de estos para que sea simétrico con respecto al polo. ¿Cuál cambio? Si cambio el r por menos r, no me va a dar. Así que no va a ser simétrico. Cambiamos el r por menos r. En el anterior, si cambiábamos el r por menos r, también nos daba simétrico, porque nos da menos r igual a 1 y multiplicamos por menos 1 y nos da la segunda representación. Cambio el r por menos r acá y me queda menos r igual a 1 más coseno del ángulo. Multiplico por menos 1 para que el r quede positivo. Y no me dio ninguna de las dos representaciones equivalentes. Ni la de arriba ni la de abajo. Así que no es simétrico. Con respecto al polo. ¿Se va entendiendo la idea, chicos, de esto de que nuestras funciones en polares tienen muchas representaciones? Sí. ¿Sí? Ya. Algunos ejemplos de curvas polares, y yo creo que vamos a ver cómo avanzamos. Curvas polares, el cardioide, se ve muy mezclado, yo se los dejé ahí, después les agregué unos dibujos para que los puedan ver. Los cardioides son de esta forma. No, lo tengo escrito abajo. Que son más generales que esto. Pero fíjense bien, a mí lo que me importa es que vean los colores y en el rojo, por ejemplo, el rojo está dibujado acá al lado derecho y es 1 más coseno, que es el que teníamos acá. El 1 más coseno. Así que ese era un cardioide y efectivamente no era simétrico con respecto al polo. Si yo dibujo este y hago el reflejo a través del polo, no me da nada. No me da. Profe, No es, ¿Mm? eso que se multipliquen por A es como... Es para ver esto nomás como la longitud, qué tan grande va a ser. Ah, ya. Porque fíjense que me da 2a. ¿Por qué? Porque el coseno de 0 es 1. 1 más 1, 2a. Y esa es como la longitud de mi cardioide. Si fuera 5a, sería más grandotote. Ese es el valor de. Ya, fíjense bien, el 1 menos coseno está para el lado de los negativos, los senos están para arriba y para abajo. ¿Ya? Y este cardioide es como un corazoncito. Acá le llaman caracol, no sé por qué le llaman caracol. Nunca lo había escuchado como caracol. Este también es un cardioide. Le llamarán caracol porque este tiene un loop, se da una vuelta. Y pasa lo mismo, solo que fíjense que en este caso ese numerito es mayor que ese numerito. Por eso. Y el coseno con suma es al lado derecho, el coseno con resta es al lado izquierdo y los senos son para arriba y para abajo. ¿Ya?
Nuestros cardioides, este es como el más general, son puros cosenos graficados con algo más coseno. Pero así son como todos los cardioides y sus variaciones. Este es el primero que vimos y es cuando ese valor, estoy ahí con el coseno, ese valor es exactamente igual a ese valor. Ahí me da como esa vueltecita. Ese loop extra es cuando el A es mayor que el B, que es justo lo que nos pasó arriba. Y existe otro en que el A es menor que el B y nos da ese que es como mucho más suave. No alcanza a ser un círculo, pero no alcanza a tener esa punta. Estos son los cardioides generales, ¿ya? Y por ahí lo podríamos dibujar si queremos en GeoGebra. A ver si tengo alguno. Vamos acá, les voy a mostrar. Y ahí tengo mi... ¿Se ve? ¿O se ve la pantalla completa? No, se ve GeoGebra. ¿Sí se ve, profe? Ya. Este es mi GeoGebra, yo lo hice con un deslizador, como para que grafiquemos. Y los cardioides son de la forma, no sé, 1 más 2 coseno de t. Y ese sería un cardioide. Fíjense que al fondo está el eje polar. Está dibujado como polar, esos son los ángulos. Ahí está pi cuartos. Este creo que es pi 12, 2 pi 12. Si cambiamos, en vez de que nos quede un loop, lo cambiamos acá y que le pongo los dos valores, el 1 y el 1, ahí me queda solamente esa guatita, como una puntita. Profe, Dígame. para que sea un cardioide, el primer dígito siempre va a ser 1. No, puede ser 2, mira, pongamos 2. Ese es un cardioide, pero si te fijas, es como más Sí, no suave alcanza acá. a ser un círculo. No, no, acá va 3. Acá como que es más plano. Bueno, de hecho lo vamos a pronunciar un poquitito. Ahí fíjate que se empieza a ver como la guatita. Pero no es un círculo. Todos esos son cardioides, de acuerdo a lo que yo me acuerdo. Bueno, y si le pones más grande el valor, ese como un 3, se sigue pareciendo a la circunferencia, pero acá sigue siendo más chatito. No alcanza a ser una circunferencia. Esos son nuestros cardioides, chicos. ¿Ya? Ojo que solo cambié el R. Ahí les voy a subir esto y ustedes después pueden como ir jugando con esto. Y el deslizador que me dice desde dónde graficamos hasta los 2 pi. Ya. Esos son los cardioides y las variaciones. Tenemos las rosas, que las rosas no es algo que podamos graficar en cartesianas y por eso es tan interesante la parte de polares. Y acá se ven todas súper mezcladas, así que no las vamos a ver así. Lo único que quiero que se fijen es que el B es menor que el A, menor que el C. El C es el numerito que acompaña acá al coseno, o el A es el numerito que acompaña al seno o al coseno, y ahí. El C, que es el más grande, tiene una rosa con pétalos más grandes. El A y el B, que estaban como al medio, están ahí al medio. Y el A, perdón, y el B, que era el número menor, tiene pétalos más chiquititos. Esa es la relación con los valores de A, B y C. Pero los vamos a ver acá que están más ordenaditos. Ya. Estas son rosas con número par de pétalos. Fíjense en el numerito que hay adentro del coseno o del seno y cuenten los pétalos. ¿Cuál es la relación? ¿Hay El alguna? doble. ¿El qué? Es el doble, ¿no? Es el doble. ¿Y lo mismo pasa acá abajo con 4? Sí. Sí, es el doble. Cuando tenemos a coseno de un número par, es el doble de pétalos, lo mismo con el seno. El valor de A me indica la longitud del pétalo. Esa longitud, como lo más grande, eso vale A. En este caso es B, así que eso vale B. Y en el otro vale C. Hay otra relación, chicos, que se tienen que dar cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre los pétalos que son con seno
acá a la derecha, y los que son con coseno acá a la izquierda. ¿Cuál es el cambio? ¿Par o impar? No, fíjense que los pétalos del coseno, todos parten en el eje, parten acá. Los pétalos del seno no parten ahí, como que parten desde acá, como que están por ahí al medio, pero no quedan justo ahí. Eso es porque el coseno de 0 es 1, entonces nuestros pétalos se empiezan a graficar desde acá y de ahí bajan. En cambio el seno de 0 es 0, entonces parten desde acá y después se empiezan a graficar. Ese es el cambio. Aprovechemos que tenemos GeoGebra y ahí puse el coseno de 2. Entonces, cuando dibujo el coseno, parte desde ahí y empieza a bajar y termina. En cambio, si pongo el seno, lo voy a poner acá abajo. No quería, pero esto. En cambio, el seno de 0 es 0, así que parte desde el 0 y de ahí empieza a hacer las vueltas. Si le ponemos más pétalos, a la función yo voy le pongo 4. Entonces serían 8 pétalos. Pero fíjense que igual el seno de 0 es 0, entonces parte desde ahí, como que parte desde el centro de la flor. En cambio el coseno no. Coseno de 4. El coseno parte desde como el lado más extremo del pétalo. Esa es la diferencia entre el seno y el coseno. Como uno parte en uno, parte desde lo más grande del pétalo y el otro parte desde el centro de la flor. Y como tenemos flores con pétalos pares, también tenemos rosas, dije pétalos, bueno, rosas con pétalos impares, ¿ya? Y se cumple la misma relación de la longitud, los pétalos más grandes o más chicos. Pero los tengo más ordenaditos acá. ¿Qué relación ahora hay entre el numerito de acá y la cantidad de pétalos? Es la misma. Es exactamente la misma. En los pétalos impares, o sea, en los pétalos pares es el doble, en los pares. En los impares es exactamente la misma, ¿ya? Y también los pétalos del coseno parten acá, como que están ahí. Y el resto se divide. Los pétalos del seno parten desde el 0. Y por eso no están en el mismo eje. ¿Ya? Y la última, no, la penúltima, la lemniscata. A mí se me cortó el dibujito acá. Debería ser así. La lemniscata es como nuestro infinito y ya este es así nomás. Esa es la ecuación de nuestra lemniscata. La del coseno parte con el infinito aquí en el mismo eje y la del seno no. La del seno parte en 0 y por eso es así la de A. Y a lo último, chiquillos, de esta parte de gráficos, es los círculos. Me faltó un círculo que es el R igual a número. El R igual a A. Ese también es un círculo, pero es así. Es centrado en el origen y listo. Con radio A. R igual al seno es solamente un círculo hacia arriba. Si fuera menos seno sería hacia abajo o menos R. Y el del coseno es en el mismo eje polar. El R igual a es un círculo centrado ahí en el mismo polo. Esos son los gráficos que vamos a ver nosotros al menos de nuestras polares, son los más usuales. Nos quedó pendiente, y ya con eso seguimos la próxima clase, con las intersecciones entre los dos gráficos. ¿Ya? Por mientras les voy a subir este PPT y el GeoGebra para que lo puedan ir modificando y puedan ir jugando. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ya pues chiquillos, que estén bien, disfruten el fin de semana largo.
Chao, chao. Profe. Chao, profe. Dígame. Chao, profe. Chao, profe. Profe, acuérdese de subir las clases, please. Sí, voy a verlo ahora. Muchas gracias. Ya, chao. Chao, profe. Chao, chao. Profe.